En esta situación de pandemia donde todos hemos aprendido un montón de cosas y nos ha cambiado los usos y las costumbres. La vida, básicamente. Individualmente, familiarmente, los horarios, la organización, los chicos, cómo han afrontado los pibes también esta situación de pandemia que estamos viviendo y sobre todo desde el lenguaje. Y lo vamos a charlar con Lucila Santomero, es profesora y licenciada en letras y la tenemos ya conectada vía Skype. ¿Cómo andás, Luli? Hola, buenas tardes a todos y a todas por ahí. Bueno, Buenas tardes. Gracias a todos, dice acá Visita. Ese también va a ser un tema interesante también para abordar sobre el final de la entrevista. Bueno, Claro ¿cómo nos ha cambiado, ¿no? esta pandemia a todos? Desde las cuestiones de organización familiar hasta inclusive también la aparición de neologismos y nuevas formas de hablar y de entender también la situación que estamos viviendo, ¿no? Sí, totalmente. Lo que yo puedo mencionar desde mi área, es decir, desde el área de los estudios lingüísticos, la lingüística, tiene que ver con la creación de estos neologismos que, por supuesto, ante un hecho de tales características tan extraordinario, que modificó, como decía Juani, completamente nuestros hábitos, nuestras costumbres, lo que surge en este tipo de casos, ante algo así, son nuevas palabras para mencionar estas nuevas realidades, ¿no? Y bueno, la aparición de neologismos es algo que sucede permanentemente, pero que en este momento en particular de características tan extraordinarias sucede con una fuerza inusitada. Por ejemplo, con lo que tiene que ver con la pandemia, por supuesto que ha habido otras pandemias a lo largo de la historia, pero lo que yo comentaba un poco desde la mañana es que en otras pandemias no teníamos la dinámica de los intercambios propios de las redes o del internet, ¿no? En una época en la que predomina un intercambio que también es vertiginoso, como la incorporación de las palabras. Así que bueno, creo que desde nuestro lugar como lingüistas o como profesores de lengua, es interesante el análisis de los procesos que no son nuevos, porque los procesos de formación de palabras, esos principios combinatorios y regulatorios del sistema de la lengua, son los mismos. Eso no cambia. Lo que cambia es la coyuntura, entonces son los términos o el léxico que se incorpora. Lucila, ¿cuáles pensás que van a quedar instalados en nuestra sociedad una vez que pase la pandemia? Ya pensando en la pospandemia, ¿cuáles son estos neologismos que van a quedar instalados en nuestra comunidad? No es algo que yo te lo pueda decir porque es algo de la lengua, no lo manejamos con predicciones, sino con descripciones. Entonces lo que podemos hacer es describir lo que está sucediendo, y lo que sucede con este tipo de incorporaciones al léxico de la lengua puede ser que sean palabras testigo de una época, es decir, que miremos para atrás en la historia y digamos, bueno, estas palabras identificaron este momento, pero que después no se incorporen o no queden incorporadas al uso frecuente de nuestra vida cotidiana, ¿no? Así que no te sé decir si hay algunas que quedarán, calculo que sí, o al menos vamos a reconocerlas, pero no sé si quedarán. O sea, no sé si necesitaremos de su uso. Claro. ¿Se entiende? Igual creo que surgieron términos muy interesantes como por ejemplo el de infodemia y desinfodemia. Esto es un proceso de formación de palabras mediante un procedimiento que se llama composición, es decir, composición y acronimia. Son dos palabras con significados independientes que se unen para formar una nueva, y en este caso se recortan. La infodemia, que es usada ya hace muchos años por la Organización Mundial de Salud y otros organismos nacionales e internacionales, pero ahora cobró particular relevancia, particular fuerza en este contexto. Y desinfodemia, por lo que he visto, es bastante menos usado, pero en medios argentinos hay 2 o 3, en los relevamientos que he chequeado, 2 o 3 apariciones. ¿Cómo pensás que transitan este proceso los más chicos, los niños y las niñas? ¿Se adaptan más rápido a los neologismos y a poder utilizarlos en la vida diaria, en lo cotidiano? Sí, yo creo que sí, porque la creación del neologismo tiene un aspecto que es lúdico, ¿no? Que tiene que ver con el juego, con inventar palabras, que eso también viene mucho de la literatura, de crear nuevas palabras, de jugar con el lenguaje. Así que creo que los chicos son uno de los principales inventores y usuarios de estos neologismos.
Hay algunos que estábamos recién repasando muy buenos. Me pareció buenísimo uno, Cuarentenials. Cuarentenials, totalmente. Claro, a los en este chicos. caso es un calco del inglés que se tomó con la unión de cuarentena más millennials. También está con COVID, porque en algunos casos la base léxica para la formación de la palabra es cuarentena y en otros casos corona, ¿no? En referencia al nombre del virus. Pero coronial, en el caso de, digamos, corona más millennial y cuarentena más millennial, cuarentenial. ¿No? En referencia a los bebés que están naciendo en este periodo, que van a nacer producto de este periodo de aislamiento. Los cuarentenials, me gustó. Cuarentenial, sí. Te pregunta un señor muy serio de este panel que se llama Héctor Martín Galeano. ¿Cómo anda, licenciada Santomero? Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Vos sabés que estaba recordando un libro de Carlos Uranovsky que hace referencia a cómo muchas palabras que se usaron en momentos particulares de la historia después se siguieron utilizando con motivos distintos, en situaciones distintas. Por ejemplo, post-dictadura se empezó a decir, por ejemplo, cuando no apareció un amigo por la peña, está desaparecido. Y cosas por el estilo, a pesar que estar desaparecido en dictadura era una condición gravísima y después se le dio un uso muy distinto. Seguramente después de esto, en la pospandemia, diremos, no, qué sé yo, Rodrigo está en cuarentena y cosas por el estilo, ¿no? Van a quedar cosas así. No, está aislado o está asintomático, ¿viste? No, está asintomático, ¿viste? Como que van a quedar conceptos, palabras que reflejan un concepto, pero que van a ser usados de maneras múltiples. Esto me parece que va a suceder, se puede hacer esa predicción, me parece. Sí, eso sucede todo el tiempo en la lengua. Y también tiene que ver con la creación de neologismos, porque es otorgarle un nuevo significado a esas palabras ya existentes. Y también está sucediendo eso, ¿no? Se resignifican los términos, se otorgan nuevas acepciones a las palabras ya conocidas, y algunas palabras que estaban casi en desuso también vuelven a ser usadas o empiezan a ser usadas por primera vez por muchos de nosotros. Quizás la palabra barbijo o la palabra, ese tipo de palabras que no estaban en nuestro vocabulario cotidiano porque no requeríamos de su uso. Si bien las conocíamos, no las usábamos, por lo general. Pero sí, van a quedar, yo calculo que van a quedar y se van a ir resignificando también con la coyuntura. Licenciada, ¿cómo le va? Le quiero preguntar una cosa que es interesante. ¿Cómo tomó usted la cuestión de la infectadura? Que es lo que me parece que es el nuevo término que quisieron instalar los anticuarentena, y vinculándolo también, digamos, a que es la cuarentena trazando un parangón, digamos, con una dictadura. Bueno, ahí hay también un proceso de formación de una palabra, ¿no? Conformada por infección y por dictadura. Lo particular, yo desde mi lugar de lingüista no voy a no voy a expresar mis posicionamientos políticos, si bien los tengo, por supuesto, pero cuando me convocan a hablar desde ese lugar, intento tratar de ser, justamente, la lingüística es una ciencia que es descriptiva, no evaluativa o normativa, ¿se entiende? O prescriptiva. No, eso yo también, me parece que el tema es muy interesante para abordar esa cuestión. Desde la lingüística no intentamos imponer o controlar usos de la lengua, simplemente describirlos, ¿no? Acompañar a los hablantes en ese proceso y describir qué es lo que sucede. A diferencia de otros organismos como las academias de la lengua, de los distintos países, que muchos países tienen, que cumplen otra función, otro rol. Pero bueno, en cuanto a estos posicionamientos políticos, por supuesto que la creación de neologismos y la circulación de las palabras va a tener en algunos casos improntas políticas, como el caso también si yo de quiero darle una impronta política a esto, bolsovirus, en el caso de Brasil, claro, y así hay un montón de términos, de la macrisis anteriormente, todos términos que obviamente que los hablantes reformulan y crean para poder expresar también estados. Fíjense que muchos tienen que ver con la creación de verbos. Los verbos que no solamente describen acciones, también estados y procesos. Son los estados que estamos viviendo como ciudadanos y los procesos que vamos atravesando.
¿no? Entonces la creación intenta poder dar cuenta de esas nuevas realidades que aún no habían sido nombradas. Vuelvo al caso de infectadura, como, bueno, tiene que ver con una cuestión netamente política desde los emisores de esa carta, por lo que conozco, y bueno. A ver, yo puedo vincularlo a esto, lo puedo vincular como que las personas que tratan de instalar la infectadura, porque cuando leí el documento, la mayoría me llamó la atención porque hay investigadores de CONICET, hay personas que están, digamos, a la derecha de Sebrelli, digamos, yo creo que está, digamos, la cornisa con Luis Majul, pero después también tenés muchísimas personas que hoy están arraigadas en un nuevo concepto que son los libertarios. A ver, tienen una clara ideología, no solamente política. No, totalmente. Lo que pasa es que esa nota fue firmada creo que por 300 personas, intelectuales, científicos y demás del país, pero enseguida salió la respuesta y fue firmada por miles y miles, y por ahí eso quizás no tuvo tanta repercusión como esa primera nota, ¿no? Bien. Un tema interesante, saliendo un poco de la situación de la pandemia, pero que estaba bueno lo que vos decías un poco hoy de tu rol, en este caso, que no tiene que ver con tomar posición o prescribir o imponer, sino con analizar cuestiones del lenguaje que se van utilizando y que aparecen y que se transforman y que además van avanzando, y el lenguaje inclusivo es una de ellas. Están vigentes. Está toda la discusión, ¿no? Tenés los que dicen no se tiene que usar, está mal, los que sí, los que lo toman inclusive con algo más de humor y lo utilizan en tono jocoso, pero no pensando en el real significado que se le quiso dar en el inicio. ¿Qué opinión tenés de cómo se ha utilizado en este último tiempo el lenguaje inclusivo en Argentina, ¿no? Muchísimo. Bueno, está muy relacionado con lo que venimos hablando en el último minuto, porque tiene que ver, el fenómeno del lenguaje inclusivo es una propuesta completamente distinta a la incorporación de nuevo léxico, ¿no? Porque es una propuesta que intenta cambiar el paradigma o agregar un paradigma posible de género. Entonces eso tiene otra repercusión en el sistema de la lengua y en la formalización del sistema, ¿no? Porque es una propuesta que va un poco más allá de esta. Que en los dos casos involucran cuestiones morfológicas, gramaticales y sintácticas, pero en este caso hay una motivación que es política, eminentemente política, y que tiene que ver con un conjunto de luchas que por supuesto no se van a resolver por la manera de hablar, sino que es una variable más, la forma de hablar, para intentar visibilizar aquellos casos que en la lengua al menos no estaban visibilizados. Entonces, con respecto a este fenómeno, lo mismo, o sea, les repito mi postura desde analista, si se quiere, del discurso, o desde estudiosa de la lengua, y es que este fenómeno va haciendo su camino, está cobrando fuerza, hay estudios cada vez más sistematizados al respecto, y nosotros nos regimos por ese relevamiento, más allá de que después de siglos y siglos de construir su autoridad, la Real Academia Española, en lo que tiene que ver con el español, y las academias de la lengua de cada país, no sé si ustedes saben que las academias de los países hispanohablantes están nucleadas en una asociación que se llama ASALE, Asociación de las Academias de la Lengua Española, y esa asociación está dirigida por el presidente de la Real Academia Española. El presidente de la Real Academia Española está puesto por el rey de España. Entonces estamos pensando que las instituciones que regulan nuestra lengua son monárquicas. Entonces nos tenemos que replantear eso en términos de soberanía lingüística. ¿Se entiende? Es como un problema que les agradezco que también me dejen mencionar, porque eso es lo interesante, creo, del problema. Más si uno a veces lee notas sobre el lenguaje inclusivo, en los comentarios a veces aparecen cuestiones muy agresivas hacia quienes lo usan, resistencias que realmente son muy violentas, y uno se pregunta, o sea, la lengua no es inocente entonces, porque generar semejantes reacciones por un uso de la lengua, y estos casos, decir covidiota, corona baby, o sea, corona bebé, corona crisis, no genera la misma repercusión. Estamos hablando de un problema y un fenómeno que excede como les decía, el léxico, la selección de términos o incorporación de neologismo, y tiene que ver con un cambio de paradigma gramatical
en la inclusión de un género neutro que visibilice, primero salirse del par binario hombre-mujer y segundo, en contra de ese masculino genérico, en el caso del plural, que supuestamente nos englobaría a todos, ¿no? A las mujeres, a las sexualidades disidentes, y bueno, y eso ya está comprobado por muchos estudios que no es así, ¿no? Por ejemplo, hay filólogos que estudian la historia, por ejemplo, de los lingüistas, por hablar de un ejemplo de mi área, y cuando quieran relevar cuántas lingüistas había, por ejemplo, en determinado momento de la historia, como siempre el plural es un masculino genérico, no hay manera de saber cuántas mujeres había o si había lingüistas, ¿no? El masculino genérico muchas veces deja fuera y de una manera violenta a muchas personas, ¿no? Que pueden... Y bueno, y también la decisión de cada persona de cómo quiere denominarse, ¿no? Cómo se autopercibe. Eso también creo que es importante y que habla del respeto hacia el otro. Ahora, así que bueno, dentro de todo eso también... los usos y los no usos. Y lo que sí digo es que hay un autor que a mí me gusta mucho, que es un estudioso de la glotopolítica, es un español que trabaja en Estados Unidos, que es José del Valle, que él dice: bienvenida a la incomodidad. Porque a partir de que surge todo este movimiento en distintos lugares del mundo, no solo en Argentina, y hace ya muchos años, pero que particularmente en Argentina cobró fuerza desde el 2015 y en el 2018 con la discusión de la ley por la legalización del aborto, a partir de eso todos nos replanteamos. A mí me pasa como docente, cuando voy a mandar un mail, si no sé el grupo que tengo adelante, ¿puedo poner hola a todos? ¿Puedo usar el masculino genérico si no sé si al otro? Porque también tiene que ver con una cuestión del respeto hacia el otro. Entonces, bueno, en muchos casos yo utilizo la X, pero para la escritura es suficiente y para la oralidad no, porque no tiene representación fonológica. La X lo que tiene interesante es que es además un símbolo matemático de incógnita. Entonces a mí me gusta para representarlo y lo suelo usar mucho porque justamente yo no sé quiénes están del otro lado, cómo se autoperciben y cómo quieren ellos ser llamados. Entonces, bueno, la arroba era más identificado con algo más femenino, tampoco tenía realización fonológica. Entonces, bueno, el que cobró más fuerza fue el morfema el E y la ES, justamente porque tiene la posibilidad de ir a la oralidad, ¿no? De decirlo en el habla. Así que, bueno, ese es, digamos, son mis opiniones respecto al tema del lenguaje inclusivo. Por supuesto que la Real Academia Española, me refiero a ella porque muchos, el argumento que dan es decir, no, la Real Academia Española no lo aprueba. Bueno, la Real Academia Española sabemos que muchos años no aprobó el voceo, hasta el día de hoy si vamos al diccionario, que ese es un gran tema porque en las escuelas, por ejemplo, el diccionario de referencia es el de la Real Academia Española. Tenemos diccionarios muy interesantes como el diccionario integral del español de la Argentina, que es el que yo recomiendo usar. Es el único integral. Integral hay una diferencia porque no se refiere solo a los sismos. La Real Academia, me estoy yendo quizás por las ramas, pero me parece que es súper interesante porque muy pocas personas lo conocen. Entonces digo, cuando voy a ir a buscar un diccionario, ¿a qué diccionario voy a ir a buscar? ¿Voy a ir a buscar el de la monarquía? ¿Se entiende? ¿Voy a ir a buscar el de la Real Academia Española? Voy a buscar uno que además identifica mi variedad. Porque muchas veces en el diccionario de la Real Academia Española nuestra variedad argentina de la lengua, o la variedad rioplatense también llamada, aparece de una manera menospreciada, ¿no? Minusvalorada. Entonces nosotros como hablantes, lo que hace eso es contribuir a nuestra inseguridad como hablantes. El único prestigio y la estandarización de la lengua la tienen ellos, y nosotros también podemos crear instrumentos para formalizar y gramaticalizar nuestra propia variedad. Uno de esos instrumentos es el diccionario integral del español de la Argentina. Integral significa que no es solo de ismos, no es solo de argentinismos o americanismos como marca la RAE, sino que integral de toda nuestra variedad, es decir, toda nuestra lengua, los usos de nuestra lengua. Así que bueno, este diccionario se los recomiendo. La última, trazando un parangón con esto también, y teniendo en cuenta los hechos, digamos, violentos de Tucumán, de Chaco, digamos, sobre los pueblos originarios, creo que este colonialismo que vos estás hablando con respecto a la lengua, también se traslada, digamos, tranquilamente en la opresión y represión, digamos, que están teniendo los pueblos originarios, inclusive lo que tuvieron que hacer aquí en el norte de la ciudad de Santa Fe con una comunidad para poder comunicarse con ellos, darles instrucciones de cómo van a ser los protocolos sanitarios. Digo, es toda una construcción colectiva, no solamente del lenguaje, sino de cómo
aprendemos a respetar las diversidades. Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque además con la cuestión de las lenguas indígenas, al menos en los casos que yo conozco acá, porque mi directora estudia justamente la variedad mocoví del español, va acompañado con que tienen realidades realmente de grandes carencias, ¿no? Quienes hablan las lenguas indígenas. Entonces no solamente estamos hablando de revalorizar o que se empodere su lengua, para lo cual es necesario, vuelvo a lo de los diccionarios, ellos necesitan instrumentos para poder seguir utilizando y difundiendo su lengua, ¿no? Porque lo que ellos no tienen es la lengua escrita, con, por ejemplo, alfabetos definidos entre las distintas comunidades. Y bueno, y hablamos tanto de empoderar a las lenguas indígenas que por eso hago la relación. ¿Por qué no empoderarnos también en cuanto al español? Las dos cosas son necesarias, ¿no? No solamente la lengua indígena, sino el español en cuanto a nuestra variedad argentina de la lengua. Y en el caso del mocoví, bueno, fue muy interesante el trabajo que hizo mi directora junto a su equipo, del cual también formo parte específicamente con relación a un diccionario español mocoví. El trabajo que Cintia Carrió, que es mi directora, hizo al comienzo, al inicio de la cuarentena, fue poder poner en circulación unos audios y unos videos para difundir las medidas de prevención en mocoví y en lengua cuam, para los toba. Entonces eso realmente tuvo gran difusión por WhatsApp, entre ellos, entre las distintas comunidades, que realmente están muy aisladas entre sí. Acceder a esas comunidades es muy difícil. Entonces, bueno, todo ese trabajo también es muy importante porque, bueno, habla de una llegada que no solamente tiene que ver con conocer su lengua, sino también sus realidades y poder contribuir y ayudar en lo que ellos necesiten. Me parece que estaba llorando Juan, ¿eh? Se escuchaba. Lo debe estar extrañando. Me pareció ahí que estaba llorando. ¿Qué pasa, no? Gracias por tu tiempo, muy amable. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y un saludo grande.